están dedicados a las venas periféricas y de manera especial a los miembros inferiores. Salvo en el caso de la insuficiencia venosa, todos los demás se aplican. Si bien lo vamos a desarrollar dirigido a los miembros inferiores, tienen también su aplicación con casi las mismas características a los miembros superiores y a otras venas del cuerpo como las ilíacas y la cava. Últimamente, la ecografía Doppler de las venas va tomando una importancia muy grande. La cantidad de solicitudes va siendo cada vez mayor. Actualmente, el manejo de las venas, de la patología de las venas, ya no está como antes exclusivamente a manos del cirujano cardiovascular. Ahora existen otras especialidades, como los cirujanos mínimamente invasivos, como los flebólogos, que en varios lugares del mundo existe ya como una especialidad, los cardiólogos, y no olvidemos en forma especial a los colegas hematólogos. Y es que el problema de las venas ha ido cambiando con el tiempo en cuanto a su tratamiento. No es el mismo tratamiento el que se instala ahora que el que se instalaba hace 20 años o hace 10 años. Eso en sí va haciendo que nuestro trabajo, Doppler, ecografía Doppler de las venas periféricas, vaya en parte complicándose un poco cada vez más, porque tenemos que satisfacer las necesidades no del cirujano agresivo únicamente, aquel que hacía un corte en la ingle y uno en el tobillo y sacaba completamente la vena safena, sino de que complacer también a quienes no siguen ese tratamiento, que realizan tratamientos por sectores, o que ya no con cirugía, o con grandes cirugías. Y no olvidemos de que en el avance tecnológico médico en general existen pues ahora medicamentos con los cuales se puede tratar muy bien una y otra patología, como señalábamos esta mañana, por ejemplo, con respecto a los cálculos de la vía biliar, de la vesícula propiamente y de los riñones. En estas tres presentaciones que vamos a tener, vamos a intentar darles una mezcla de todo lo que nosotros particularmente trabajamos para, de esa manera, nuestro informe, nuestro diagnóstico, nuestras conclusiones puedan ser aplicadas por cualquiera de los especialistas que nos soliciten el examen. Vamos a empezar entonces con la técnica y generalidades, porque sin esto seguramente que los dos otros temas no los vamos a entender, o mejor, con esto vamos a entender mejor los otros dos temas. Para estudiar las venas existen dos métodos de ayuda al diagnóstico clínico. Los métodos de imagen, que está ahí, por ejemplo, la hemodinamia, los métodos de imagen, donde sea la hemodinamia de flujo, la prestimografía y el Doppler continuo. Estos muy pocos los realizan en estos momentos. El Doppler continuo es un método que prácticamente ya va quedando en el olvido. Solamente en aquellos lugares donde no existe ecografía Doppler se realiza el Doppler continuo, y hay que diferenciar claramente lo que es un Doppler de lo que es una ecografía Doppler. El Doppler puede ser continuo o espectral, pero sin la modalidad de ecografía, y eso es la diferencia de la ecografía Doppler. La prestimografía todavía se utiliza y tiene un valor bastante grande, sin embargo también la ecografía va ganando terreno en lo que la prestimografía puede dar como datos al clínico, y que también en estos momentos se está evaluando muy bien con ecografía Doppler. Y la hemodinamia de flujo, que es pues un método bastante invasivo. Recordar de que estos tienen baja especificidad y no definen anatomía. El otro método es de imagen, que es un método clásicamente descrito como de anatomía, en donde está la venografía,
la ecografía y los otros procedimientos como la tomografía, la resonancia magnética y los radioisótopos. Ellos van a definir la anatomía. La venografía es un procedimiento que ya muy poco se utiliza por todas las complicaciones que éstas puede conllevar, por ser un procedimiento cruento, etcétera. Si bien la tomografía, la resonancia magnética dan una imagen importante, hay algo que la ecografía da y que no pueden dar ningún otro método de examen. Y esos son los valores de flujo. Cómo, con qué velocidad está circulando la sangre por una arteria o una vena. Y eso no se va a conseguir con la tomografía, ni con las resonancias magnéticas ahora. Por ahí existen un par de artículos con los cuales se intenta medir velocidades de flujo con la resonancia magnética, pero que todavía han presentado una cantidad de estudios que no es suficiente para poderlo tomar como método real. La ecografía, en cambio, es en este momento el método de elección para el estudio de las venas. Ya ustedes conocen, es de fácil acceso, no usa la sustancia de contraste. La pericia del médico operador siempre tenemos que resaltarla. Yo realmente, ya en mi vocabulario, mis residentes lo conocen, ya no me gusta hablar de que es un método de operador dependiente. Yo creo de que, como lo he dicho en muchas otras veces, todas las acciones que en nuestras vidas hagamos, hasta barrer nuestra casa, dependen de la pericia con que lo hagamos. Y lo mismo la ecografía. La pericia del médico operador creo que debe ir a reemplazar al término de operador dependiente. La ecografía ha mostrado una sensibilidad de 95%, una especificidad de 99%, un valor predictivo positivo de 95% y un valor predictivo negativo de 99% para la mayoría de las enfermedades que se dan a nivel de las venas. Todas las modalidades que podamos emplear, el modo B, el Doppler color, el Doppler espectral y el Power Doppler, las vamos a emplear para hacer el estudio de las venas. Todos los ecógrafos entonces en este momento disponen de esas modalidades. No sería bueno en este momento adquirir un ecógrafo que tenga Doppler espectral y no tenga Doppler color. Tampoco sería bueno obtener un ecógrafo que tenga Doppler color y que no tenga espectral, porque cada una de esas modalidades tiene un valor, como lo vamos a ver conforme vayamos desarrollando estos sistemas de la tarde. Las ondas, generalmente vamos a utilizar pues ondas lineales con una frecuencia entre 5 y 7.5 MHz. Sin embargo, van a haber situaciones en las cuales tengamos que usar sondas convexas y con una frecuencia menor en aquellos pacientes que van a ser la mayoría que tienen un grado mayor de corpulencia. El PRF y la ganancia color son importantísimos, tal como lo hemos dicho esta mañana, para poder hacer un examen adecuado de las venas. El PRF en la mayoría de los equipos en los cuales está determinado este valor en centímetros por segundo, debemos empezarlo con un valor de 10. Si es de que con 10 no vemos adecuadamente el color o el espectro, iremos modificándolo. Pero siempre, como dijimos por la mañana, empezamos con un valor y si ese valor lo tenemos que modificar es que existe una patología ya ahí en esas venas. Empezaremos entonces con un PRF de 10 y con una ganancia color alrededor de 60, 50 a 70, la mayoría de los autores trabajan con 60% de ganancia color para el Doppler. Con eso podemos ver entonces con claridad todo el llenado de la vena, tanto en esta vena grande como en esta vena pequeña. A nivel de las perforantes, generalmente, si ya estamos trabajando con un PRF determinado para una vena grande, como por ejemplo una vena femoral o una poplitea, es conveniente bajarlo un poquito cuando vamos a explorar las perforantes. En este caso, esta vena femoral estamos explorando con un PRF de 10 y esta perforante con un PRF ligeramente menor. En este caso, 8. Esa debe ser nuestra conducta cuando vamos a explorar los vasos grandes y los vasos pequeños. A veces también para las tibiales posteriores, sobre todo, tenemos que bajar igualmente un poquito
el PRF y subir un poquito la ganancia color. En este caso, por ejemplo, miren cómo hay una diferencia importante. Aquí, esa vena explorada con este valor y esta vena explorada con este otro valor. Aquí con 7% de ganancia. Esta vena no vemos el color. Diríamos que es una vena que tiene una trombosis oclusiva. Pero cuando esta ganancia la mejoramos, estamos en 61, observamos que el flujo está ahí presente y no hay tal trombosis. Cuando vemos una vena en modo B, siempre vamos a empezar el examen en modo B con algunas diferencias que a nuestro parecer son importantes y que las iremos relatando. En el modo B vamos a ver una vena que es completamente anecogénica, si es de que nuestros parámetros están bien ajustados. En el Doppler color debemos hacerlo tanto en corte longitudinal como en corte axial, y vamos a ver que tiene que haber un llenado completo del vaso en ambos cortes. No olviden de que las placas, los trombos en general, a nivel de las arterias y de las venas, pueden tener una distribución concéntrica como una distribución excéntrica. Y si nos quedamos solamente con el corte longitudinal, podría ser que viéramos que llena completamente, pero no estamos viendo la otra dimensión. Y muy bien puede haber ahí una placa en la parte posterior, un trombo en la parte posterior, que no lo estamos viendo. Por eso es recomendable de que el examen se haga en ambos cortes y que debe llenar completamente la luz. Cuando se hace la maniobra de compresión, y esto es uno de los puntos que más adelante vamos a conversar con un poco de ahínco, sobre todo cuando veamos la trombosis venosa, debemos ver aquí una arteria y una vena, y que cuando hacemos la maniobra de compresión debe haber un colapso completo de esa vena. En este caso estamos haciendo la compresión y ya vemos de que la arteria persiste ahí, pero la vena ha desaparecido. La posición del paciente es importante. Y es importante, va a depender de la patología que estemos buscando y fundamentalmente va a depender de las condiciones del paciente. No va a ser lo mismo las condiciones del paciente de esa señorita con estas piernas hermosas que de esa señora con esta patología. Entonces la posición va a variar. Generalmente, la posición de bipedestación. Sin embargo, esto va a ser importante cuando veamos el punto de insuficiencia venosa. La vamos a hacer de pie. Debemos tener aparatos que nos permitan mantener al paciente, sobre todo a aquellos que están muy comprometidos, un andador como este, por ejemplo, donde el paciente se pueda apoyar con unas escalinatas y un taburete para el médico explorador que le permita estar a esta posición del paciente. De esa manera, tanto el paciente como el operador van a tener la comodidad suficiente. Debemos tener siempre a la mano nuestra cinta métrica o tenerla incorporada en el aparato si es que lo estamos usando. Si estamos haciendo en otra posición, nuestra regla a la mano, igual que un par de plumones con lo cual le vamos a hacer determinadas marcas sobre la piel. El examen también se puede hacer en decúbito dorsal y más adelante les voy a presentar lista bibliográfica de quienes han comparado un examen realizado en bipedestación y en decúbito dorsal y las diferencias son muy similares. Si es que lo vamos a hacer en decúbito dorsal, es conveniente que tengamos una mesa basculable, una mesa con la cual podamos poner al paciente en un anti-Trendelenburg 20 a 40 grados, de tal manera que nos permita de que haya una congestión venosa en la parte inferior, que es lo que buscamos, ya que el paciente generalmente va a manifestar alteraciones clínicas cuando está en esa posición. Y si hacemos así en decúbito dorsal, debemos tener una posición determinada, generalmente una abducción y una rotación externa que nos permita llevar el traductor con comodidad. También lo podemos hacer sentado, dependiendo de las condiciones del paciente y dependiendo también del vaso que estamos buscando. Todas estas posiciones tienen una forma de realización y si las realizamos como corresponde, los resultados van a ser muy parecidos. Hay maniobras que tenemos que realizar, como la maniobra de Paraná, en la cual al paciente le damos un empujón para que cargue el peso sobre la pierna que no estamos explorando y luego la volvemos a su posición.
La posición de carga alternada, en la cual hacemos que pise con uno y otro alternadamente y vamos explorando aquel con el cual está pisando. La maniobra de Valsalva, que es muy importante también, sin embargo tenemos que señalar de que la maniobra de Valsalva tiene que ser adecuadamente realizada, no menos de 10 segundos de maniobra de Valsalva, porque lo que buscamos es que se transmita la presión intraabdominal hacia las venas de los miembros inferiores. Si hacemos una maniobra de Valsalva muy corta, seguramente que vamos a obtener resultados falsamente negativos. Y también la maniobra de compresión, podemos el transductor a este nivel y con nuestra mano o un asistente que podamos tener al lado, ir comprimiendo en la parte proximal o distal, dependiendo si estamos buscando flujo o reflujo. Y finalmente también no olvidemos, como más adelante lo vamos a relatar, una bomba importantísima que está a nivel del pie y que el paciente, la persona, todos nosotros lo activamos en el momento que vamos a caminar. Por lo tanto, cuando hacemos un examen en decúbito, no olvidar esta maniobra de movimiento del pie, de los dedos, por el mismo paciente si lo puede hacer o por nosotros o un asistente que pueda hacerlo para poder activar esa bomba venosa. En la anatomía ustedes conocen bien, existe un sistema conductor que está conformado por el sistema superficial, un sistema profundo, un sistema conector y un sistema reticular, y un sistema gastronémico donde están las venas gemelares y las venas óleas. Las venas superficiales rápidamente, la safena mayor, la safena menor, las accesorias, el sistema profundo, la femoral común, la femoral profunda. Aquí un dato muy importante que en los últimos tiempos está cambiando y que es conveniente que nosotros lo tengamos en cuenta personalmente. A mí me ha pasado en más de una oportunidad y que así está descrito también en artículos actuales, que a mi parecer no debería ser, porque todos hemos estudiado una misma anatomía en los primeros años de medicina y los términos, los nombres de las venas son así: femoral superficial, femoral profunda, femoral común, poplitea, etcétera. Sin embargo, a muchos, sobre todo cuando existe la trombosis y se dice en la vena superficial, en la vena femoral superficial, ha sido tomado como que está en el sistema venoso superficial y no se le ha dado la importancia que tiene en cuanto al embolismo que pueda producir estando en la vena en el sistema profundo. Por eso, las escuelas actualmente y sobre todo de los cirujanos cardiovasculares han querido, y se está tomando en este momento, cambiar el nombre de la vena femoral superficial a vena femoral simplemente. Y deberíamos entonces hablar de femoral común con las convergencias de femoral y femoral profunda. Poplitea, tronco tibio peroneo, tibiales y peroneas y pedias, y el sistema de conector donde van a estar las perforantes que van a unir las venas del sistema superficial con las venas del sistema profundo, y las comunicantes que van a conectar a las venas de un mismo sistema, sean superficiales o sean profundos. Las venas tenemos que ubicarlas en un compartimiento, porque el cirujano cuando va a operar tiene que saber exactamente qué vena va a operar, y entonces recordar de que en el muslo tenemos dos fascias importantes, esta y esta, y eso nos van a determinar dos compartimientos, un compartimiento profundo y un compartimiento superficial. Este compartimiento superficial a su vez tiene una fascia que se llama la fascia safena, y eso da un compartimiento safeno y un compartimiento presafeno. Y eso es importante en el momento de hacer el examen para ubicar dónde está la vena que está alterada. En este compartimiento safeno están las safenas, en este compartimiento presafenos están las accesorias, y en este compartimiento profundo están pues las venas profundas. Aquí, por ejemplo, miren esto, esta es la fascia profunda, esta es la fascia superficial, esto es entonces el compartimiento safeno. Por lo tanto, este vaso que estamos viendo aquí tiene necesariamente que ser una vena safena. En este caso, esta es la fascia safena, ese es el compartimiento safeno, este es el presafeno. Entonces esta vena no es una vena safena, es una vena accesoria de la safena. Y en este caso, aquí está la fascia, y estos vasos tienen que ser entonces los vasos profundos. Como estamos a nivel de muslo, van a ser entonces arteria y vena femoral común. Eso tiene otra importancia más.
En este caso, miren, ve, en ese mismo lugar, estos dos vasos. Entonces aquí existe una duplicación de vena femoral. Y acá, en este compartimiento safeno, uno y otro. Entonces existe aquí una duplicación de vena femoral, que va a ser importante para nosotros como para el clínico en el momento que tenga que instalar un tratamiento quirúrgico, por ejemplo. Y en este caso, hay dos venas, una hay color y la otra no tiene. Entonces de este par de safenas, esta está trombosada y esta no está trombosada. Entonces esos datos pueden ser importantísimos para el clínico. ¿Qué vamos a estudiar en las venas? Vamos a hacer un examen anatómico y un examen fisiológico. En el examen anatómico vamos a ver la morfología, el calibre y las valvas en forma especial. En el examen fisiológico debemos estudiar la dirección de flujo, la OBF, la velocidad de flujo y una maniobra muy importante que se llama la maniobra el fenómeno de aumentación. La morfología, debemos ver de que la vena tenga un trayecto lineal como corresponde y que no tenga un trayecto tortuoso como en este caso. La tortuosidad ya es un primer signo de que existe ahí unas venas varicosas. Las venas que no son lineales, aunque tengan calibre normal, ya son consideradas como venas anormales y venas en donde se va a producir una notable alteración del flujo que a su vez va a condicionar otra patología. El examen lo vamos a empezar a nivel de la ingle. Vamos a seguir en el muslo, a nivel de la poplitea, llegar toda la pierna, llegar a la parte del tobillo y si las condiciones del equipo lo permiten, debemos incluir también las venas de los pies. Vamos a ir observando la vena femoral común, la confluencia aquí de las dos, la vena femoral y la vena femoral profunda, y seguimos así, arteria y vena, vena poplitea. No olvidemos que cuando llegamos a la parte de la pierna, las venas van a ser pares. Aquí entonces, arteria tibial posterior y las dos venas tibiales posteriores. A medida que vamos recorriendo, vamos a ir viendo su calibre. Punto importante cuando determinemos una vena varicosa. Los calibres que están aquí señalados ya ustedes los conocen y los vamos a pasar rápidamente. Y luego examinar al paciente por la cara externa, en donde vamos a ver las venas tibiales anteriores. De igual manera, a medida que vamos haciendo el examen y vamos viendo el calibre, vamos a ir poniendo el espectro y vamos a ir observando cómo está su onda. De paso, vamos a ir midiendo la velocidad a nivel de los muslos, 20 a 30 centímetros por segundo, a nivel de la poplitea, 15 a 20 centímetros por segundo, y a nivel de las tibiales y peroneas de 12 a 20 centímetros por segundo. ¿Y esto por qué? Porque cuando hay una reducción en la velocidad, ya ustedes conocen cómo es que se produce la trombosis venosa. Una de las condiciones importantes es la reducción en la velocidad de flujo. Entonces debemos ir midiendo la velocidad de flujo para eso con el Doppler espectral, y en cualquier lugar donde encontremos menos de 10 centímetros por segundo, estamos entonces ante una estasia venosa. Y por fisiopatología, toda velocidad que está por debajo de 4 centímetros por segundo, en cualquier momento se produce una trombosis. Y esto se llama entonces un flujo en estado pretrombótico. Y esto debemos advertírselo al clínico, porque es conocido por todos nosotros que existen medicamentos y condiciones que van a permitir aumentar la velocidad de flujo y sacar al paciente del riesgo de hacer una trombosis. Debemos ver de que a nivel de las venas del muslo y de la poplitea, esas venas tienen que tener una influencia de los movimientos respiratorios, y entonces vamos a tener una vena que es ondulante. Una vena que pierde estas ondulaciones significa que algo tiene en sus paredes o en su interior y que está produciendo una disminución en la velocidad de flujo o una disminución de su luz. Y una vez que hacemos la maniobra de Valsalva o hacemos una compresión, cuando esta termina, tiene que haber un aumento importante de la velocidad
con respecto al valor basal. Esto tiene dos implicancias. Primero, nos dice que esa vena está normal. Y segundo, si yo estoy explorando a este nivel y veo que esto existe, entonces eso me dice que hacia acá hay una permeabilidad buena. Si no tengo esta manifestación, y esto se llama la aumentación del flujo, eso me está indicando que aquí puede haber una alteración. Y si no la encuentro, significa que por acá está la alteración. Y tendremos entonces que ir a examinar esa parte también. A nivel de las venas de la pierna, las tibiales y peroneas van a tener algunas características diferentes. Por ejemplo, su onda ya no va a ser necesariamente ondulante, porque la influencia de la presión intraabdominal hasta ese nivel generalmente no se realiza. Ya revisaremos más adelante de que el flujo a este nivel va a depender más que de la fuerza del impulso del corazón, de las bombas accesorias como son las bombas de la pantorrilla y la bomba esponjosa del pie que vamos a ver más adelante. Entonces es normal que aquí ya no encontremos una onda ondulante, pero sí, cuando hacemos la maniobra de compresión o de activación de los dedos, debemos ver que existe este aumento de velocidad, lo cual nos dice entonces que es una vena que está funcionando de manera normal. No olvidemos también de que la patología puede presentarse en uno o en otra extremidad. Por lo tanto, es conveniente que comparemos, aquí estamos comparando la vena femoral de un lado con el del otro, y que tenemos que encontrar unos valores unos valores similares. No los vamos a encontrar iguales, existe una diferencia estadísticamente normal entre una y otra, pero debemos hacer la comparación de las velocidades. Y de la misma forma, si estamos explorando una vena profunda, no nos quedemos ahí, sino que vamos también a una vena superficial. Muchas veces en una vena profunda existe una trombosis, y en la vena superficial existe un aumento de velocidad, como en este caso. Entonces, encontrar un aumento de velocidad en una vena safena mayor, digamos, nos obliga a realizar el examen de la vena profunda, y si ya lo hicimos, nos obliga a volver a realizar ese examen buscando una patología que puede habérsenos pasado. El sistema superficial tiene características especiales definitivamente, y es lo que en la mayoría de las veces nos van a solicitar. No olvidemos entonces en la safena mayor y sus colaterales. No olvidemos este complejo importante a nivel del callado safeno-femoral, que últimamente se le ha dado en llamar el complejo inguinal por todas las variedades que ahí se presentan. Está corriendo bien el mouse. Entonces, siempre que ubiquemos entonces a nivel del callado femoral, es importante que ubiquemos dos valvas importantes. La válvula terminal, que la vamos a encontrar en el lugar en que la vena safena mayor va a ingresar hacia la vena femoral, y la válvula preterminal, que generalmente se va a ubicar unos 2 a 4 centímetros por debajo de la válvula terminal. ¿Y por qué es importante? Porque aquí existe un lugar donde hay una confluencia de otras venas, solamente en este pedacito, y donde están de manera especial la vena ilíaca superficial, la vena epigástrica superficial y la pudenda superficial. Y estas venas no están trayendo sangre del miembro inferior, sobre todo esta, que está trayendo sangre de la región inguinal y de parte de la pelvis también. Y entonces podemos tener de manera indirecta la evidencia de que existe unas venas más allá de las venas del miembro inferior. Y debajo de esta válvula vamos a encontrar dos importantes más, que es la accesoria anterior y la accesoria posterior. La mayoría de las venas, esas venas gruesas, esas varices gruesas, tortuosas que encontramos en las damas, no suelen corresponder a la vena safena, suelen corresponder a estas precisamente,
Esas venas varicosas, cordones que son muy visibles, suelen corresponder a este nivel. Y entonces vamos a tener que explorarla hasta este lugar, porque de repente para el cirujano va a ser suficiente cortar aquí y sacar esto sin tener que tocar esta zona del callado. Aquí tenemos entonces en la ecografía la vena femoral, la vena safena. Miren, esta vena es la epigástrica superficial, la vena ilíaca. Y no olvidemos también de que en la ingle tenemos una serie de ganglios y que las venas de esos ganglios también van a drenar a la vena femoral, a la vena safena mayor, y van a drenar en ese espacio que está entre las dos válvulas terminal y preterminal. Y la safena menor no se queda atrás. La safena menor que va a llegar hacia la poplitea. Va a llegar a la poplitea generalmente unos centímetros por arriba de la línea poplitea. Ahí la vemos llegando. Esta vena, estamos viéndola aquí a nivel del compartimiento safeno y ahí va a entrar para llegar a la poplitea. ¿Y qué es esto? Este es el nervio popliteo. Y cuando el cirujano cardiovascular va a operar a una vena safena menor, varicosa e insuficiente, tiene que tener mucho cuidado con este nervio. Más de un cirujano ha terminado enjuiciado porque le cortó el nervio y va a tener las consecuencias neurológicas después. Es importantísimo para el cirujano que le digamos dónde, a qué nivel esta vena está cruzando la fascia, no en qué lugar está llegando a la poplitea, porque cuando él haga su cirugía va a tener que evitar esta zona y va a operar a este nivel. Y entonces tenemos que decirle en centímetros dónde, o como vamos a ver más adelante al hacer el mapa anátomo venoso, poner una marca y decirle en este punto está llegando. Y no olvidemos también de que existe una vena que antes de que llegue esta safena menor a la poplitea puede derivar la sangre hacia la safena mayor, y esa se llama la vena de Giacomini, que es importantísimo cuando existe patología trombótica, sobre todo a este nivel, y que va a servir para llevar la sangre hacia la safena mayor. Todas esas características entonces tenemos que verlas cuando evaluamos la vena safenas mayor y la vena safena menor. Y las perforantes y comunicantes, ya hemos señalado, existe una fascia que nos va a determinar una fascia, un compartimiento profundo y un compartimiento superficial, y que van a haber venas que van a cruzar esta fascia, como aquí. Esta vena que está cruzando, esta es la fascia profunda, y esta vena que está cruzando aquí, esta es una vena perforante. Acá estamos en la pierna y tenemos las dos venas tibiales posteriores y tenemos una vena, entonces esto no se llama una perforante, sino se llama una comunicante. ¿Cuántas perforantes hay? Existen muchísimas. La literatura solamente nos señala aquellas que son las que con más frecuencia producen patología, porque tienen unas características especiales que también más adelante las vamos a señalar y que tienen nombre propio. A nivel de la pierna, las tres inferiores, llamadas las venas de Coquet, 1, 2, 3, más arriba, otras con nombre propio que ustedes bien la conocen. En los libros le describen, la vena de Coquet 1, ¿a cuántos centímetros del tobillo está? La vena Coquet 2, la vena Coquet 3. Por lo tanto, ustedes muy bien podrían decirle al clínico de que existe una insuficiencia de la vena Coquet 3. Pero tenemos todos en el mundo la misma estatura. Por lo tanto, ¿tendremos estas venas perforantes todos al mismo nivel? ¿Bastará entonces con que le digamos al clínico de que existe una alteración de la vena de May nada más, de la perforante de May?
Nosotros creemos que no, y ese es nuestro estilo de trabajo. En vez de darles estos nombres propiamente, preferimos decirles de que esta vena perforante no se encuentra bien y que se encuentra a 16 centímetros de la planta del pie. Unos lo tomamos así de la planta del pie y otros a nivel del maleolo interno, si es de que se trata de la safena mayor, o del maleolo externo, si se trata de la safena menor, de las perforantes que van a sistema safeno mayor o menor. Creemos que es más importante señalarles así, y por eso es de que en el aparato de que vamos a hacer el examen de pie debemos tener una cinta métrica o tener nuestra cinta métrica a la mano si es de que el examen lo vamos a hacer en decúbito, para poder, en vez de decirle nombres de esas perforantes, decirle que tal perforante insuficiente se encuentra a 15 o 20 centímetros de tal punto de referencia. Las perforantes pueden ir directamente del sistema superficial al sistema profundo, y esas se llaman perforantes directas, pero hay otras perforantes que van haciendo estaciones, como en este caso. Esta perforante está haciendo una estación a nivel de una vena gemelar y de ahí está yendo al sistema profundo. Entonces estas se llaman unas perforantes indirectas, y también al clínico le interesa eso. De acuerdo a cómo funcionan, las perforantes se van a clasificar en 4 tipos: continentes, incontinentes, de reentrada y no funcionantes. Las venas continentes son aquellas que tienen calibre normal y que tienen un flujo fisiológico, es decir, un flujo que va de superficial a profundo, que sus valvas funcionan de manera adecuada, que se abren solamente en un sentido y que el flujo está yendo de safena a tibial posterior, por ejemplo. Pero si una vena tiene flujo y tiene reflujo luego, entonces se llama una vena incontinente, que lo vamos a ver en el Doppler color, en un momento en azul y en otro momento en rojo, y en el Doppler espectral unas veces por encima y otras veces por debajo de la línea de base. Estas venas incontinentes pueden estar de calibre normal o dilatado, y lo importante aquí es que su flujo va a ser en una dirección y en otra dirección. Las venas de reentrada, como lo vamos a ver en la siguiente charla, son aquellas venas que van a suplir cuando existe una alteración a nivel del sistema superficial para que la sangre pueda ir al sistema profundo, y esas venas de reentrada son las que van a evitar propiamente la hipertensión venosa a nivel del sistema superficial. Estas venas de reentrada como esta pueden tener calibre normal, pero generalmente tienen un calibre aumentado, y su flujo siempre va a ser en una dirección. Y las venas que están permanentemente con reflujo hacia el sistema superficial, porque ellas mismas no funcionan o porque existe un problema grave en el sistema profundo, se llaman entonces venas no funcionantes. A ellas las vamos a ver siempre entonces con el color rojo, lo que nos indica que el flujo está viniendo en ese sentido, y en el espectro siempre por encima de la línea de base. No olvidemos también de que en algunas personas como variante normal existe más de una vena perforante juntitas, pero también que hay perforantes que pueden acompañarse de una arteria perforante. Entonces aquí no podríamos directamente decir que esta perforante está normal y que esta perforante está insuficiente. Tenemos que usar ahí en este caso el Doppler espectral para confirmar que esta no sea una arteria perforante. Si fuera una vena, entonces podríamos decir que tenemos aquí una combinación de una normal y otra anormal. Y no nos olvidemos de las venas reticulares, aquellas que nuestras pacientes señalan como las arañitas vasculares, que solamente las vamos a observar porque no tenemos hasta el momento ecógrafos que permitan su evaluación por ser muy superficiales. No nos olvidemos de las venas gastronémicas, gemelares y sóleas, porque ellas son reservorio importante de sangre. Y aquí, esta vena, por ejemplo, no tiene las características que hemos dicho antes. Parecería de que fuera ahí una trombosis.
Y eso se llaman los lagos venosos. ¿Cómo saber si es realmente un lago venoso o es una vena gastronémica que tiene una trombosis, patología que se presenta con cierta frecuencia en los deportistas? Entonces, vamos a ver aquí una vena con una ecogenicidad aumentada como la que vimos anteriormente. Observen ahí en el video, no hay flujo. Hay algo que se mueve ahí, pero que no es muy claro. Eso es lo que sus libros le llaman el contraste espontáneo. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Si estoy en esta parte de la pierna, yo voy a hacer una compresión acá, y aquí voy a hacer la compresión y observen lo que pasa. No era un trombo. Esto es un lago venoso. Simplemente un reservorio de sangre que tiene esa vena. Hacemos la compresión y ahí está el flujo. Entonces, más de una vez puede presentársenos así un problema de decir, en esta vena gastronémica existe una trombosis oclusiva o es simplemente un lago venoso. Las valvas que tienen que tener una orientación determinada, que permitan el flujo solamente en un sentido. ¿Cuántas valvas existen? Igual, la literatura señala una cantidad determinada de valvas, pero eso depende de muchas situaciones. Lo importante, y aquí viene el punto importante para cuando hagamos el examen, el primer principio es de que estas valvas van a permitir una fisiología, y la fisiología, el papel fundamental de las valvas no es evitar el reflujo. El papel fundamental de las valvas es fraccionar la columna de presión para que la sangre pueda circular por trechos sin producir alteración. Entonces, ¿qué dice la física? La física dice que en tubos semirrígidos, para poder hacer un fraccionamiento de presiones, tienen que haber stop no más allá de 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Cada 4 centímetros que vamos recorriendo a esa vena, debemos buscar si hay allí una valva y ver si esa valva está funcionando o no está funcionando. Y el segundo principio fundamental es que las valvas se van a encontrar también en los lugares de confluencia. La safena mayor va a llegar a la femoral común, ahí va a haber una valva para evitar que la sangre de la safena de la femoral común pueda regresar a la safena mayor. Y si ustedes están viendo una accesoria anterior y ven el punto de entrada de la safena de la accesoria anterior hacia la safena, ahí tiene que haber una valva para que la sangre no se regrese de la safena mayor hacia su accesoria y produzca un sistema varicoso. Con esos dos principios vamos a buscar las valvas. Cada 4 centímetros, y si lo podemos hacer menos, bueno, será mejor, pero no más allá de 4 centímetros porque estaríamos de repente faltando a ese principio de presiones hidráulicas, y buscar las valvas también con segunda instancia en la zona de confluencia. Debemos ver de que esas valvas tengan una característica determinada, que sean delgadas. Cuando utilizamos esta modalidad que se llama colorización de la ecografía, vamos a observarlas mejor. Esa es una de las funciones importantes de la colorización de la ecografía. Pero también la podemos ver en modo B, y en este caso, por ejemplo, estamos viendo esa valva que está engrosada. Aquí seguramente que va a haber una alteración fisiológica, pero ya estamos viendo esas valvas engrosadas. Y también tenemos que ver cómo funcionan, ver de que en un determinado momento estas valvas están abiertas, que luego estas se tienen que cerrar, que luego se tienen que abrir nuevamente. Y cuando hacemos el Doppler espectral, vamos a ver valva abierta, flujo presente. Cierre de la válvula, flujo ausente. Válvula abierta, flujo presente. Y no olvidemos, pues nos va a servir bastante para la siguiente charla, que esta válvula necesita un tiempo para cerrarse. Y en ese tiempo que necesita para cerrarse, va a haber
un flujo en una dirección diferente. Entonces esto es lo que vamos a ver en el Doppler espectral. Flujo, válvula abierta, flujo, se va a cerrar, ligero reflujo, se cerró completo, ausencia completa de flujo, se abre nuevamente el flujo. Así es como debemos verla. Y eso es lo que nos va a servir para hacer el examen adecuado de las otras dos cosas que veremos luego. Los tres temas que vamos a desarrollar tienen una secuencia. Así que yo les pediría que guardemos las preguntas para al final de las tres, si a ustedes, ¿no le parece?